Hola queridos amigos, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Me alegra estar leyendo aquí para ti el día de hoy y pues vamos a iniciar tu lectura. Hoy el arcángel Ariel quiere decirte lo siguiente. Confía en tus decisiones financieras. No seas tan precavido con tus finanzas personales, solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente. Confío en mis decisiones financieras. Bueno, porque cuando tú comienzas a hacer día a día todos estos decretos, estas afirmaciones, comienzas a traer mejores circunstancias a tu vida y créeme que las cosas comienzan a mejorar. La lectura de hoy es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. No te cargues si de pronto la lectura no resuena en su totalidad, recuerda que es general. Hoy vamos a ver 3 partes, energías, luego vemos economía y luego terminamos con amor. En cuanto a energías, te dice sé misericordioso con tu familia. Esto te habla acerca de hacer procesos de perdón y de sanación con personas que probablemente en algún momento de tu vida pues te hayan hecho daño, te hayan lastimado y tienen que ver con el plano familiar. Recuerda que perdonar no necesariamente implica que vayas a hacer un proceso de volver a hablar con estas personas y a permitirles que te hagan daño. No, todo lo contrario. Cuando perdonas, pues lo que haces es soltarte, liberarte, permitir que, digamos, te quites como todo ese peso del pasado que a veces como que atormenta tanto y hace el caminar un poco más lento y más denso, ¿sí? Entonces es bien importante que aprendas a trabajar toda esta parte. Por otro lado te dice sanarás para ser mejor. Mira que esto te está diciendo básicamente que algunos de ustedes no, digamos, todavía tienen como todas estas heridas abiertas y que es momento de que comiencen a hacer este proceso de sanar para poder evolucionar hacia una mejor versión de ustedes mismos. En cuanto a ritualística, les dice mucho conectar con su elemento y todo lo que tenga que ver alrededor, grounding, abrazar árboles, pero por el día de hoy me resuena mucho el tema de jardinería. Entonces, por favor, comienza a hacer esto. Vamos a pasar a la parte económica y veamos qué te quiere decir. Bueno, para la parte económica te dice el negativo Dubiel. Su resistencia y fortaleza te pueden traer consecuencias de salud, sobre todo en temas de circulación. Esto es bien importante porque te está diciendo que en este momento no, digamos como que a veces aferrarte a una situación y no fluir, no cambiar de trabajo, no cambiar de actividad, no permitirte fluir, no soltar lo que haya pasado en tu parte económica antes, pues te podría estar generando también problemas de salud. Números importantes en estos días. Tenemos el 74, el número 44 y ya vemos un número maestro que es el 444 y el 72. Días importantes para la economía tenemos el 11 de mayo, el 8 de mayo y el 9 de mayo. Bueno, esta carta de acá, del Caballero de Oros, nos habla acerca de que algunos de ustedes, digamos, tienen como un objetivo, una meta, un sueño
Y la carta del 8 me dice que tienen que tomar decisiones rápidas al respecto, ¿sí? De que no dejen pasar más tiempo, de que tomen realmente una decisión que les convenga y que piensen en ustedes como prioridad, pero que lo hagan de manera rápida. La carta del caballo de oros es una carta bien importante, bien interesante, porque nos habla acerca también de pensar o tomar actitudes bastante perseverantes, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, muy metódicamente, pero de manera como bastante rápida, ¿sí? La carta del mago quiere que te recuerdes que tú tienes la capacidad de crear o manifestar dinero y riqueza, ¿sí? Que no te encasilles. Mira que aquí tú tienes como la cabeza metida en situaciones, miedos o temores que tú mismo has creado y que no te encasilles en ello, que tú realmente puedes lograr y conquistar. Por eso yo siento que quizá te están mandando a decidirte rápido respecto a un viaje, a un abrir negocio o a un nuevo trabajo. Porque cuando comienzas a pensar mucho las cosas y a darles muchas vueltas, comienza a apoderarse de ti la inseguridad y a la larga pues no terminas haciendo nada. Entonces te están diciendo que por favor tengas como muy presente todo este tema. Esto en cuanto a economía. Vamos a pasar a ver qué te quieren decir respecto al tema sentimental o al tema amoroso. Te invitamos ya mismo a suscribirte y a activar la campanita. Iniciales importantes en el amor: la M, la W, la A, la L, la G y la R. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Géminis, Piscis, Acuario, Leo, Cáncer. Bueno, si quieres saber de conexiones y solteros por separado, ve al especial amor. La carta del 9 de espadas, que se encuentra aquí como primera carta de izquierda a derecha, te dice que algunos de ustedes se sienten como desdichados por este tema sentimental, ¿sí? Piensan que han vivido como de engaño en engaño. Esta es la carta, de hecho, la carta de los amantes, y tienen como mucha ansiedad o desesperación por realmente conseguir a una persona que de verdad les corresponda. Entonces es como que quieren estar con alguien, pero al mismo tiempo les da miedo volverse a sentir miserables, volver a sentir que están perdiendo como el juego del amor. La carta del 8 de copas aquí nos habla precisamente de los amores compartidos, de las inseguridades y de qué hay que hablar, ¿no? Siento que algunos de ustedes tienen mucha desconfianza en la persona con la que están saliendo y las cartas les dicen que hablen de este tema de manera abierta, de manera directa, de manera clara con su persona especial, y van a ver que realmente pues las cosas les comienzan a marchar o a fluir o a funcionar de una manera totalmente diferente. Esta carta del 10 de pentáculos o de oros, cuando nosotros lo contextualizamos al amor, es una carta que nos habla acerca de tener mucho cuidado con, digamos, con el tema familiar, ¿sí? A veces arrastramos como maldiciones generacionales y por ello, pese a que somos buenas personas, a que tenemos alta vibración, pues no atraemos como relaciones emocionalmente sanas. Entonces, fíjate si más bien como que todo este tema de atraer parejas infieles no tiene que ver también con la carga
como ancestral que algunos de ustedes han estado cargando. Sí, es bien importante que hagan como este ejercicio para que se puedan dar como una guía o una orientación. Vamos a ver qué te dice el oráculo en este momento y te dice los finales son inevitables. Entonces hay relaciones que se fueron porque definitivamente era necesario que así pasara. Quiero que te quedes en la meditación que hacemos para traer paz, amor, abundancia a tu vida y que luego vayas a tu ascendente. Si no le conoces, que vayas a Libra. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. En este momento vas a cerrar tus ojitos, vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo, te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.